En esta clase vamos a trabajar con la estructura y la dinámica del sistema circulatorio. También vamos a aprender a medir la frecuencia cardíaca en reposo y con actividad física. Vamos a comenzar con las diapositivas de PowerPoint del sistema circulatorio. Hoy vamos a aprender, en primer lugar, la estructura del sistema que está formada por los vasos sanguíneos, el corazón y la sangre. En segundo lugar, trabajaremos con la dinámica, o sea, con las funciones de la sangre, con el ciclo cardíaco y con el circuito mayor y menor. Y por último, aprenderemos sobre la frecuencia cardíaca haciendo la medición del pulso en distintos estados, por ejemplo, de reposo, o en momentos diferentes de actividad física. Empecemos con la estructura del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por tres grandes partes: los vasos sanguíneos, el corazón y la sangre. Entonces vamos a ir viendo uno por uno su estructura. Traten de tomar apuntes ahora en cada una de estas partes. Recuerden que la estructura es el orden en el espacio de las partes y de sus límites. Entonces vamos a ver dónde están ubicados, qué formas tienen, cómo se conectan unos con otros, etc. Esto en estructura. Bien, comencemos con la sangre, ¿sí? Cuando nos sacan sangre y nos ponen la sangre en el tubito de ensayos, ¿sí? Luego de un rato, la sangre se separa como en tres fases, ¿sí? Una que es un líquido amarillento, que es el plasma sanguíneo, una parte que está formada por los glóbulos blancos y las plaquetas, y una gran parte que está formada por los glóbulos rojos. Todo esto está mezclado en nuestra sangre, ¿sí? Entonces, los glóbulos rojos son células sin núcleo, como ahuecadas en el centro. Hay aproximadamente entre 4 y 5 millones por mililitro. Están los glóbulos blancos, que son células más grandes que los glóbulos rojos. Estas sí tienen núcleo, ¿sí? Y hay diferentes tipos de glóbulos blancos. En las cantidades oscilan, ven que acá hay mucho más que acá. Entonces, por lo general, los números normales van entre 4.000 y 8.000 glóbulos blancos por mililitro de sangre. Y también tenemos a las plaquetas, ¿sí? Que también están en este sector, que no son células completas, sino son fragmentos de células, partecitas, y que hay alrededor de 100.000 a 200.000 aproximadamente. El otro componente de la sangre es el plasma. El plasma está formado principalmente por agua, y en el agua están disueltos iones, proteínas, nutrientes, desechos, gases, ¿sí? Piensen que los nutrientes que obtiene el sistema digestivo, ¿a dónde van? Al plasma sanguíneo, ya hablamos de ellos. Los desechos que se encarga el sistema excretor están en el plasma, ¿sí? Entonces fíjense que el plasma disuelve y transporta un montón de sustancias distintas. O sea que el plasma, esta es su composición. Bien, los vasos sanguíneos, ¿sí? Son estructuras en forma de tubo conectadas entre sí formando una red, un circuito, y ese circuito es un circuito cerrado, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de vasos sanguíneos. Están las arterias, están las venas y los capilares. Las arterias, ¿sí? Son órganos formados básicamente por tres tejidos. ¿Ven? Hay un tejido interno, otro tejido en el medio, que acá les dice que son fibras elásticas y musculatura lisa, y por un tejido externo, ¿sí? Son tres capas que forman a las arterias, y las arterias las podemos considerar órganos. Los capilares
¿sí? Son muy finitos. Fíjense que la palabra capilar quiere decir pelo, ¿sí? Son incluso mucho más finitos que un pelo. Y están hechos de una sola capa de células. De hecho, acá pueden ver cada una de las células, ¿sí? Y por último tenemos a las venas, que las venas están formadas por dos capas o dos tejidos. Una capa interna y una capa externa formada también de fibras elásticas y musculatura lisa. ¿Por qué está pintada de azul y de rojo? Es una convención, no es que son azules las venas y rojas las arterias. Simplemente para diferenciar a una de otra, se las pinta por convención de azul a las venas y de rojo a las arterias. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a su función, que la vamos a ver más adelante en el circuito mayor y menor. Acá me gusta esta imagen porque me muestra la sangre y un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo nos damos cuenta que es un capilar porque está hecho, ven, de una sola capa de células, que las células se unen formando un tubito y por dentro está la sangre, ¿sí? Entonces la sangre es un tejido. ¿Por qué? Porque está hecho de células como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, fragmentos de células, y todas estas células a su vez son transportadas por otro componente importante que lo ven acá como en amarillito, que sería el plasma sanguíneo. Entonces, la sangre no es un líquido solamente, la sangre es un tejido y está vivo. Son los vasos sanguíneos. Si observamos a lo largo de todos los órganos, vamos a encontrar estos tubitos en rojo y en azul, ¿sí? En azul las venas, en rojo se representan las arterias. Acá, por ejemplo, estamos observando el interior del pulmón y también las podemos ver. Y en cualquier órgano, o acá en el cuello, por ejemplo, también los vamos a encontrar. Esto, ¿por qué sucede? Porque el sistema de vasos ingresa a todos los órganos y sale de ellos, ¿sí? Les quería mostrar lo enorme que es esta red de tubos y tuberías más grandes y más chiquitas, con un libro que corresponde a la muestra Bodies Exhibition. En esta página del libro podemos ver cómo los vasos sanguíneos inervan todo el brazo, la mano, los pies, de una manera tan grande que se puede distinguir perfectamente su forma a pesar de que no estén los huesos, los músculos y todo lo que forma a los brazos y a los pies. En esta otra página del libro vemos a los pulmones, en blanco se ven los bronquios o el árbol bronquial y en rojo son los capilares. Esto es para que se den una idea lo tremendamente ramificados que están los capilares sanguíneos dentro de los pulmones. Y más arriba vemos a los riñones también llenos de capilares sanguíneos. No se olviden que cuando vimos sistema respiratorio y excretor, en ellos ocurre el sistema de limpieza del cuerpo. En los riñones se filtraban la sangre en el ovillo de capilares de cada nefrón y en los pulmones ocurría un intercambio de gases en la hematosis entre los capilares sanguíneos justamente y los alvéolos. Si no estarían tan tremendamente ramificados, no podrían expulsar todos los desechos que expulsan, que eliminan. Bueno, finalmente en esta página vemos todo el cuerpo humano inervado por los vasos sanguíneos que terminan formando un circuito cerrado con el corazón, ¿sí? O sea que esta es la idea que quiero que se lleven de los vasos sanguíneos por todo el cuerpo. Pero el último componente estructural es el corazón, ¿sí? La ubicación del corazón se encuentra en el tórax, en el medio de los dos pulmones, ¿sí? Podemos distinguir una parte externa y una parte interna, ¿sí?
En la parte interna vamos a encontrar que el corazón en realidad es un órgano hueco, ¿sí? Que tiene un tabique, acá lo estamos viendo, que divide la parte derecha de la parte izquierda. A su vez, hay 4 cavidades que forman al corazón. Las 2 cavidades de arriba se llaman aurículas y se llaman así porque se parecen a orejas, lo vamos a ver en un ratito. Las 2 cavidades que están por debajo se llaman ventrículos, ¿sí? El ventrículo derecho es mucho más pequeño que el ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver en la dinámica por qué razón, ¿sí? Acá están dibujados como si fueran del mismo tamaño, pero no es así. El ventrículo izquierdo es mucho más grande y tiene paredes más musculosas que el ventrículo derecho. Y acá en el medio, ven, tenemos unas compuertas, ¿sí? Que comunican las aurículas con los ventrículos o los ventrículos con los vasos sanguíneos, que se llaman válvulas, ¿sí? Son justamente compuertas que solamente se abren en una sola dirección, ¿sí? Esas serían las válvulas. Y el último componente del corazón son los grandes vasos, ¿sí? Arterias y venas, que llegan al corazón y que salen del corazón. Son los que le traen sangre y los que permiten que la sangre se expulse, ¿sí? Entonces, el corazón está formado por 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el tabique que divide las 2 mitades del corazón, las válvulas, ¿sí? Cada una de estas son las válvulas, y los grandes vasos. Lo que vamos a ver acá, más que nada, es la ubicación del corazón, ¿sí? Lo primero que hacemos es sacar la parte de el tórax, ¿sí? Y ya podemos ver que entre medio de los 2 pulmones se encuentra el corazón. El corazón está levemente inclinado hacia la izquierda. Recuerden que cuando trabajamos con el sistema respiratorio habíamos dicho que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos en vez de 3 como el derecho, porque justamente ahí se encuentra el espacio que ocupa el corazón, ¿sí? Entonces, si sacamos el pulmón, acá vemos este huequito que es el que ocupa el corazón, ¿sí? Si sacamos el corazón, vamos a ver que tiene en rojo y en azul los grandes vasos. Me está costando un poco sacarlo. Ahí está. ¿Sí? Fíjense entonces, en rojo y en azul están los grandes vasos. Estas cosas de acá arriba serían las aurículas y acá abajo están los ventrículos. Las aurículas se llaman así porque parecen orejas, ¿sí? Si lo abrimos al corazón, observen que las aurículas realmente parecen orejas. Y acá también se ve más que nada por acá. Está súper chiquito, pero quizás logran ver algo. Acá lo que se logra ver, esto en blanco, serían las válvulas. Ahora vamos a pasar a trabajar con la dinámica del sistema circulatorio para comprender cómo funciona. También tenemos 3 grandes funciones en su dinámica. Una es el ciclo cardíaco, ¿sí? Y acá estamos viendo ya al corazón funcionando. El otro es el circuito mayor y menor, ¿sí? Otro gran función de la dinámica del sistema circulatorio se denomina circuito o circulación mayor y menor, y acá ya vamos viendo de qué se trata. Y por último están las funciones que cumple la sangre, que son varias. Entonces empecemos una por una a ir viendo el detalle. Empecemos con el ciclo cardíaco, ¿sí?
El ciclo cardíaco es el conjunto de movimientos que realiza el corazón por el cual la sangre es expulsada permanentemente, ¿sí? Recolecta la sangre que llega del cuerpo y la vuelve a expulsar otra vez, ¿sí? Entonces, el ciclo cardíaco ocurre mediante 3 momentos. El primer momento se denomina diástole, ¿sí? En la diástole, la sangre llega hacia las aurículas. Acá están representadas las aurículas. Las aurículas se llenan de sangre, ¿sí? O sea, la sangre viene del cuerpo hasta las aurículas. Esa es la diástole. El segundo momento es la sístole auricular. ¿Qué quiere decir esto? Las aurículas se contraen, ¿sí? Se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y entonces la sangre pasa hacia los ventrículos. Segundo momento, sístole auricular, ¿sí? Fíjense que sería acá, este momento. ¿Ven? La sangre estaba acá en las aurículas, pasa a los ventrículos. Segundo momento. Y el tercer momento, que es la sístole ventricular, en la cual los ventrículos, los dos se contraen y las válvulas se abren expulsando la sangre al cuerpo, ¿sí? Acá lo estamos viendo cómo se expulsan, ¿sí? La arteria aorta que se encuentra en el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el derecho, no es como acá, porque justamente lleva la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, por eso el ventrículo izquierdo es mucho más grande, porque tiene que hacer mucha más fuerza para que la sangre llegue hasta la cabeza, hasta los pies, a todas las partes del cuerpo. En esta animación podemos ver por afuera el ciclo cardíaco y ahora por dentro, ¿sí? La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a los grandes vasos es expulsada y nuevamente las aurículas se llenan. Y en este video nos muestra que al mismo tiempo que ocurre el ciclo cardíaco, también ocurre la mecánica respiratoria, ¿sí? Recuerden los pulmones, el diafragma, moviéndose junto con el corazón. Y estos 3 momentos duran menos de 1 segundo. O sea, un ciclo cardíaco dura menos de 1 segundo. Seguimos a la siguiente diapositiva, con el circuito mayor y menor. El circuito mayor y menor me explica por dónde fluye la sangre y qué tipo de sangre fluye por esos lugares. Para eso vamos a ver este esquema y un video en donde yo les explico de la manera que suelo explicar cuando tengo el pizarrón y los tengo a ustedes en forma presencial. Acá estamos con el esquema del circuito mayor y menor. Lo voy a explicar como suelo hacerlo cuando hay clases presenciales. Yo hago este esquema en el pizarrón, ¿sí? Y lo empiezo a explicar pintando de rojo o de azul según corresponda, ¿sí? Vamos a empezar por el circuito mayor. Empieza cuando la sangre oxigenada, que la vamos a pintar de rojo, es expulsada en el ciclo cardíaco por el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. La arteria aorta se ramifica por todo el cuerpo y le lleva la sangre oxigenada hacia las células. Las células del cuerpo necesitan ese oxígeno, lo usan, pero ocurre un intercambio de gases, ¿sí? A nivel de los capilares. Las células le aportan dióxido de carbono a la sangre. Entonces la sangre, a medida que va pasando por las células de todos los órganos del cuerpo,
se va volviendo carboxigenada y por eso la pintamos de azul. Esa sangre carboxigenada retorna por las venas del cuerpo hasta la parte derecha del corazón. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es tóxico, lo vimos en el sistema excretor. Ese dióxido de carbono debe salir del cuerpo. Y entonces la sangre esta debe ser expulsada al lugar que va a limpiar esa sangre. Entonces el circuito mayor lleva sangre oxigenada por las arterias y retorna sangre carboxigenada por las venas. Empieza en la parte izquierda, termina en la parte derecha. Entonces, esta sangre ingresa a la aurícula izquierda en el ciclo cardíaco, a la aurícula derecha en el ciclo cardíaco, pasa al ventrículo derecho también en el ciclo cardíaco y la sangre carboxigenada es expulsada a los pulmones. Recordemos que los pulmones se ocupan de la hematosis, se van a ocupar de limpiar esta sangre y le van a aportar oxígeno, ¿sí? Entonces la sangre otra vez vuelve a ser oxigenada y retorna nuevamente ahora a la parte izquierda del corazón, porque de algún lado salió la sangre oxigenada. Muy bien, salió de los pulmones, llegó a la aurícula izquierda y otra vez el ciclo vuelve a empezar. Entonces el circuito menor empieza en la parte derecha, va hacia los pulmones y retorna y termina en la parte izquierda del corazón. Entre circuito mayor y circuito menor, podemos decir que se prolonga y se mantiene nuestra vida. Se oxigenan las células y se les sacan sus desechos. Pasamos a las funciones de la sangre, ¿sí? En primer lugar, recordemos que el plasma estaba formado por agua y por muchas sustancias distintas. Entonces, la primera función que podemos decir de la sangre y del plasma sanguíneo en realidad es el transporte y disolución de sustancias. Todas las sustancias que pasen por el cuerpo van a pasar por el plasma sanguíneo y su función va a ser la de transportar esas sustancias a las partes del cuerpo que lo necesiten. Pero a su vez teníamos los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Bueno, los glóbulos blancos no tienen una función relacionada con la nutrición. Su función es de defensa. Acá estamos viendo, por ejemplo, a alguien que se pincha, que en ese pinche hay bacterias y entonces los glóbulos blancos salen de los capilares sanguíneos, se dirigen a los lugares en donde están estas bacterias y básicamente las destruyen, ¿sí? Las comen. Los glóbulos rojos sí tienen una función relacionada con la nutrición, que es, como ustedes están viendo acá, el transporte de oxígeno, ¿sí? Los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno por todo el cuerpo. Y por último tenemos a las plaquetas, que tampoco, como los glóbulos blancos, no tienen función de nutrición, sino que se encargan de la coagulación de la sangre. Cuando los capilares se rompen por algún motivo, supónganse acá que este pinche llegara hasta el capilar, se rompió, entonces actúan las plaquetas formando el coágulo o un tapón que evitaría que uno se desangre. Bien, ahora vamos a aprender a medir el pulso. Para eso vamos a ver un pequeño video. Y luego vamos a comprender cómo lo vamos a usar. Bueno, para saber medirse las pulsaciones y poder establecer la frecuencia cardíaca, tenemos que contar las pulsaciones en un minuto. Una forma sencilla de hacerlo es contar las pulsaciones en 6 segundos, para eso acá tengo este reloj, y multiplicarlo por 10
dado que un minuto está formado por 60 segundos y de esa manera medís mucho más rápido. ¿Dónde podés medir las pulsaciones? A mí particularmente me resulta muy fácil medirlo en la muñeca. Fíjense que en la muñeca acá hay como un huequito. Este es como el mejor lugar. Entonces agarran los dos dedos y presionan hasta que sientan las pulsaciones. Una vez que ya sienten las pulsaciones, se fijan en el reloj durante 6 segundos. Yo en 6 segundos conté 6 pulsaciones, o sea, una por segundo. Otra manera que a muchas personas les resulta también más fácil, en mi caso no es así, de todos modos lo puedo hacer, es hacerlo acá en la zona del cuello, ¿sí? Entonces, tienen que presionar bastante fuerte, más o menos por acá. Y ahí yo ya la siento, pero la siento un poquito más débil que en la zona de la muñeca, ¿sí? Y hacen lo mismo por 6 segundos, cuentan la cantidad de pulsaciones y lo multiplican por 10. En este video pueden ver lo que sucede en el corazón mientras nos tomamos las pulsaciones, que puede ser entre 60 y 80 veces por minuto en reposo. Acá el corazón expulsa la sangre, esta presiona los vasos sanguíneos y ese es el latido que sentimos, el pulso que sentimos. Bien, una vez que ya sabemos medir el pulso, la idea es que ustedes en su casa completen una tabla similar a la que tenemos acá y ustedes mismos se midan la frecuencia cardíaca en reposo, o sea, estando sentados después de al menos 10 minutos de estar quietos. La idea es que se midan la frecuencia cardíaca después de trotar por aproximadamente 20 minutos, un trote tranquilo, y que se midan la frecuencia cardíaca después de correr una cuadra, un pique lo más rápido que puedan hacer, o después de subir y bajar escaleras por aproximadamente 30 segundos. Entonces, quiero que se midan la frecuencia cardíaca en reposo, al trotar y después de correr. Y que traten de hacer lo mismo con algún voluntario o voluntaria, que puede ser un familiar o puede ser una amiga o un amigo, y también que lo comparen con su propia frecuencia cardíaca, ¿sí? En la actividad 5, ustedes tuvieron que medir la frecuencia respiratoria, que no es lo mismo que la frecuencia cardíaca. En la frecuencia cardíaca tenían que ver cuántas veces el tórax se expandía por minuto. Acá es en un minuto cuántas veces sienten el pulso, que equivale a los latidos del corazón.